Buenos días. Vamos a hacer un par de ejercicios, el 3 y el 7, del tema 5, porque he visto que no teníamos muchos y algún alumno me ha preguntado específicamente por el 3 y el 7 y creo que además que son bastante completos, con lo cual vamos a hacer esos. El 3 sí que es bastante largo, pero bueno, nos piden un poco todo lo que nos pueden pedir, bueno, casi todo lo que nos pueden pedir en un problema de este tipo, del tema 5, que acordaros que se basa fundamentalmente en calcular el efecto renta y sustitución, calcular excedentes y también obtener las curvas de demanda, aunque en este no nos lo piden. Entonces vamos a ir paso por paso. Empezamos por el ejercicio 3, donde nos dan una función de utilidad de 2 tercios por q sub 1, a ver qué amplío, por q sub 2 al cubo. Vale, nos preguntan cuál debería ser las cantidades de equilibrio si la renta es igual a 600, el precio del bien 1 es 2 y el precio del bien 2 es 4. Entonces, como siempre, vamos a hacer el cálculo, pero al principio vamos a olvidarnos de los datos. Vamos a calcular las funciones de demanda marshallianas y luego ya utilizaremos los datos para ver específicamente cuál será el equilibrio, ¿vale? De esa forma no habrá que calcular todo el rato el equilibrio cuando cambiemos los precios o la renta. Entonces, para las funciones de demanda marshalliana partíamos de la condición de equilibrio, que es que la RMS entre 1 y 2 era igual al cociente de precios, ¿vale? Esto es, la RMS, acordaros, es U sub 1 partido por U sub 2. También podéis hacer el lagrangiano y también podéis utilizar la ley de igualdad de utilidades marginales ponderadas. Cualquiera de las tres opciones es correcta. Entonces vamos a ello. Primero vamos a calcular cuánto es, lo voy a hacer aquí, U sub 1. U sub 1 derivamos respecto a Q sub 1 y tendríamos 2 tercios de Q sub 2 al cubo. Calculamos U sub 2, sería 2 tercios de Q sub 1, bajaríamos el 3, 3 Q sub 2 al cuadrado. Y ya si hacemos el cociente entre uno y otro, fijaos que el 2 tercios con el 2 tercios se me iría. Tendríamos Q sub 2 cubo partido de Q sub 2 cuadrado, restamos exponentes, 3 menos 2 nos quedaría Q sub 2 con un 1 en su exponente, que no se suele poner, y tenemos Q sub 1 abajo, que lo pondríamos ahí. Y tenemos también un 3 abajo, con lo cual esta sería la RMS. Q sub 2 partido de 3 por Q sub 1. Vale, sabemos que en el óptimo esta fracción de utilidades marginales es igual, como he puesto aquí, a P sub 1 partido por P sub 2. Condición de óptimo. Esto únicamente va a ocurrir en la cesta óptima que deberíamos escoger. A partir de aquí vamos a intentar sacar una relación entre Q sub 1 y Q sub 2. Lo que yo suelo hacer es obtener, por ejemplo, el gasto de uno de ellos. Entonces pasaríamos P sub 2 aquí arriba y 3Q sub 1 aquí arriba y tendríamos que P sub 2 Q sub 2 es igual a 3P sub 1 Q sub 1. Y adicionalmente sería lo mismo. Podemos pasar el 3 a la izquierda y tendríamos que P sub 1 Q sub 1 es igual a P sub 2 Q sub 2 partido de 3. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Para obtener la función de demanda marshalliana de cada uno de los bienes emplearemos una de estas dos sustituciones. Para ello empleamos la ecuación de gasto. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre hay que utilizar, en primer lugar, que la RMS es igual al cociente de precios y que el gasto será igual a nuestra renta. ¿Vale? Es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas Q sub 1 y Q sub 2. Entonces, aquí directamente, pues vamos a sustituir, por ejemplo, empezamos con P sub 2 Q sub 2. Pondríamos P sub 1 Q sub 1 y ahora en vez de P sub 2 Q sub 2 ponemos, según esta ecuación, que es igual a 3 P sub 1 Q sub 1. Y a partir de aquí, pues simplificamos, tendríamos 4 P sub 1 Q sub 1 igual a I.
despejamos Q sub 1 y esto es I partido por 4 P sub 1. Y ya tendríamos la función de demanda marshalliana. ¿Vale? En estas funciones tan simples, que son Cobb-Douglas, las más sencillas que podemos encontrar, simplemente Q sub 1 exponente, Q sub 2 con su exponente, nos van a quedar siempre de este tipo, Q sub 1 y P sub 1 abajo. Si fueran un pelín más complicadas, si tuviéramos aquí algún valor más numérico, podría aparecer aquí P sub 2. ¿Vale? Pero bueno, en este caso no ha salido. Entonces, al sustituir P sub 2 Q sub 2, hemos obtenido la función de demanda marshalliana del bien 1. Vamos a hacer la operación contraria para obtenerla del bien 2. Entonces, lo que haríamos aquí es cambiar P sub 1 Q sub 1 por la ecuación que hemos obtenido aquí. Entonces, en vez de P sub 1 Q sub 1, P sub 2 Q sub 2 partido por 3 más P sub 2 Q sub 2 igual a I. Y aquí cuidado porque he visto en el examen del otro día había bastantes alumnos que cometíais un error aquí. ¿Vale? Hasta aquí estaría bien, pero luego sacar de esto Q sub 2, algunos os equivocabais porque pasabais el 3 multiplicando directamente a la renta. Y no, hay que multiplicar, digamos, 3 toda la ecuación. Entonces aquí lo que haríamos es multiplicar por 3 todo y nos quedaría P sub 2, Q sub 2 aquí, ¿vale? Al multiplicar por 3, si queréis lo voy a hacer en rojo para que lo veáis. Multiplicaríamos por 3 toda la ecuación, tanto la parte izquierda como la parte derecha. Entonces, aquí nos quedaría P sub 2 Q sub 2, porque el 3 iría con el 3, más 3 P sub 2 Q sub 2 igual a 3i, y a partir de aquí, esto más esto sería 4, nos quedaría que 4 P sub 2 Q sub 2 es igual a 3i, y de aquí obtendríamos que Q sub 2 es 3i partido por 4 P sub 2. Sería la función de demanda marshalliana del bien 2. Vale, ya tendríamos las dos demandas de cada uno de los bienes. Entonces, apuntarlas bien porque las vamos a emplear todo el rato en este ejercicio. Y vamos a empezar ya con... Bueno, ya que estamos, hacemos aquí el apartado A y así no hago una nueva página. En el apartado A utilizaríamos ya los datos que tenemos, ¿vale? Los datos que teníamos originalmente para el apartado A. Entonces directamente Q1 va a ser igual a la renta, que es 600, partido de 4 por P1, que es 2. Y esto es 600 partido por 8, 75, efectivamente. Pongo aquí la calculadora. Y Q sub 2 es igual a, pues 3 por 600, 1800, partido por 4 por 4, 16, a 112,5. Aquí si queréis ponerme 225 partido por 2, pues estaría correctísimo. Lo que elijáis estará perfecto. Es decir, matemáticamente es mejor poner la fracción, pero bueno, que con un decimal nos da exactamente igual. Ahora ya habríamos acabado. Esta es la cesta óptima. La cesta óptima es 75, 225 partido por 2. Sí que suele ser interesante, que algún alumno lo ha hecho y bastante bien, que es ver ahora con estas cifras si realmente concuerda con nuestro gasto, ¿vale? Sería multiplicar 75 por su precio, que era 2, más 225 por su precio, que era 4, y ver si efectivamente gastamos 600. Si no concuerda es que hemos cometido algún error, ¿vale? Entonces no lo voy a hacer, si queréis hacerlo vosotros, no haría falta, como digo, es únicamente para tener a lo mejor una comprobación que podáis tener en el examen para saber si habéis metido la pata en algún sitio aquí derivando. Entonces, vamos a pasar ya al apartado B, que es el meollo del ejercicio. Como consecuencia de ciertos ajustes, el precio de Q sub 2, lo que cambia es P sub 2, pasa de ser, a ver, antes era 4 y ahora va a ser igual a 3. Pongo aquí el 0 de original y aquí el P sub 2, 1 del nuevo precio. Entonces nos piden obtener el efecto de sustitución y el efecto renta de cada uno de los bienes, ¿vale? Si no dice nada en concreto, vamos a hacerlo de los dos bienes, porque en general hay que hacerlo de los dos. Entonces, vamos a hacer todos los pasos completos y luego lo que haremos es hacer el gráfico. Vale.
Voy a apuntarme por aquí las funciones de demanda para tenerlas a mano. Y igual a 4p sub 1, q sub 2, 3 y 4p sub 2. Vale, entonces esto vamos a emplearlo todo el rato. Equilibrio original. Lo tenemos ya. Equilibrio original, la renta era la que era, 600, los precios eran los originales, que esto era 2 y 4, y habíamos obtenido un Q sub 1 de 75 y un Q sub 2 de 112,5. Vamos ahora con el equilibrio hipotético, ¿vale? Y le ponemos la S porque es el caso que nos va a servir para encontrar el efecto sustitución. Para ello lo que tenemos que hacer es, con los precios nuevos, el precio del bien 1 no ha cambiado, sigue siendo 2, pero el precio del bien 2 ahora ya es nuevo, tenemos el que es igual a 3, vamos primero a calcular cuánto debería ser nuestra renta hipotética para poder seguir comprando la misma combinación que antes. ¿Vale? En este caso, como el precio del bien 2 se ha abaratado, significa que realmente necesitaremos menos renta para comprar los mismos bienes. ¿Cuál será nuestra renta esa hipotética? Vamos a ver. Esa renta hipotética sería igual a el precio del bien 1, 2, por lo que comprábamos antes del bien 1, que es 75, más el nuevo precio del bien 2, que es 3, por lo que comprábamos antes, que es 112,5. Calculamos. Esto me parece que lo he hecho mal. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, y según esto es 487,5. Lo voy a hacer otra vez por si acaso, que no me ha quedado muy claro. Sí, vale. Entonces, como he dicho antes, al bajar el precio, realmente nos hace falta menos renta para seguir comprando lo mismo que antes. ¿Cuánta menos renta? Pues aquí lo tenemos. Simplemente 487,5. Entonces, ahora nos preguntamos, si tuviéramos realmente esa renta, con los nuevos precios, ¿qué compraríamos? Porque esto sabemos que lo podríamos comprar, pero igual no es lo que desearíamos comprar. Vamos a ver qué compraríamos con esa renta. Entonces, para eso, Q1 sub S, utilizamos las mismas funciones de demanda que antes. Solo que ahora en la renta pondremos la nueva renta, 4 por 2, y en Q sub 2 super S pondremos también la nueva renta y los nuevos precios, que esto era 4 por P sub 2, que es 3. Vale. Entonces de nuevo calculamos 487,5 partido por 8, 60,9375. ¿Lo he hecho bien esto? No, igual lo he hecho mal. Esto tiene más sentido. Vale. Entonces, aquí tenemos, digamos, el primer efecto sustitución. ¿Qué ha ocurrido? Luego lo veremos más, pero bueno, para verlo así de un vistazo, al bajar el precio del bien 2, el bien 2 se ha abaratado relativamente respecto al 1, y lo que hemos hecho es sustituir Q sub 1 por Q sub 2, ¿vale? Veis que Q sub 1 ha bajado y Q sub 2 ha subido. Podíamos comprar estos bienes, ¿vale? Hemos creado una renta que nos permitía comprar los mismos bienes, pero hemos decidido bajar Q sub 1 y aumentar Q sub 2. Hemos sustituido uno por el otro. Y ya calculamos el equilibrio final, y para ello simplemente utilizamos la renta que tenemos realmente, que es 600, y los precios nuevos. El precio del bien 1 sigue siendo igual. Aquí podéis ponerme un 0 o el 1, da igual porque el precio original es el mismo que el final para el bien 1. Y el precio del bien 2 es 4. Perdón, 4 no, 3. Vale, y ya simplemente, pues lo mismo, calcularíamos la nueva Q sub 1, utilizamos la misma función de demanda, la renta es 600, 4 por 2, y esto no va a cambiar, esto va a ser exactamente igual debería ser 75. Por si acaso. Sí, vale.
vamos a ver Q sub 2 qué ocurre. Aquí tendríamos 3 por 600 partido por 4 por 3. Y esto sería 150. Vale. Y esto sería, perdón, Q sub 2, el nuevo consumo de Q sub 2. Entonces, con eso ya tendríamos todos los cálculos calculados de el efecto renta y el efecto sustitución. Vamos, bueno, las cantidades. Ahora vamos a obtener los efectos. Entonces tenemos siempre efecto sustitución, efecto renta y efecto total, ¿vale? Tanto del bien 1 como del bien 2. Aquí es muy importante, hay que acordarse bien, bueno, no hay que acordarse, únicamente hay que ver el ejercicio, hay que ver qué precio es el que ha cambiado, ¿vale? En este caso ha cambiado el precio del bien 2. Con lo cual, al calcular los efectos, los numeritos que vamos a poner aquí tendrán que reflejar eso. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por el efecto sustitución de 1, 2. ¿Esto qué significa? Es el cambio por el efecto sustitución del bien 1 al cambiar el precio del bien 2. ¿De acuerdo? Como el precio que cambia es el bien 2, el segundo número siempre va a ser, en este caso, 2. Entonces será 1, 2, 1, 2, 1, 2. El efecto que habrá en el bien 2 lo veremos aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos el cambio que ha habido en la cantidad del bien 2 por el efecto sustitución al cambiar el precio del bien 2. Entonces, el segundo número siempre indica qué bien es el que ha cambiado su precio y el primer número nos indica qué es lo que estamos analizando en cada variable. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Efecto sustitución. Voy a ponerlo aquí si queréis para verlo todo de un vistazo. Tenemos equilibrio original. Voy a poner aquí Q sub 1 y aquí Q sub 2. Entonces tendríamos, aquí era 75, aquí era 112,5, equilibrio hipotético, aquí era 60 con un montón de decimales, y aquí era 121,875, y equilibrio final, aquí era 75 y aquí era 150. Vale. Entonces, efecto sustitución. Lo que hacemos es ver, en este caso, cómo ha variado el bien 1, con lo cual nos fijamos en el bien 1, y hacemos la diferencia entre el caso hipotético y el equilibrio inicial. Hemos visto que ha caído de 75 a 60, ha caído, por tanto el signo tendrá que ser negativo. Vamos a ver, 60,9375 menos 75, la cantidad ha caído en 14 unidades con 0,625. Y en el denominador ponemos siempre lo mismo, que es cuánto ha variado el precio. En este caso ha variado el precio del bien 2, ha pasado de 4 a 3. Vale, lo pongo aquí. El precio del bien 2 ha pasado de 4 a 3. Por tanto, ha caído en una unidad. En el denominador pondremos siempre menos 1. Entonces, en todos los denominadores vamos a poner menos 1. Lo podemos poner ya. Aquí la verdad es que lo he hecho un poco... He hecho demasiado juntas las letras, pero bueno, creo que se entenderá bien, ¿no? En cada una de las operaciones, en el denominador vamos a poner cómo ha variado el precio, en este caso de 4 a 3, ha bajado en una unidad. Si subiera sería positivo, si baja será negativo. Vale. Esto lo hacemos sobre todo para ver el signo que tenemos en el efecto sustitución, ¿vale? El valor en sí mismo no lo vamos a emplear mucho porque la ecuación donde se emplea no lo vamos a ver. Se veía antes en micro 3 y es bastante compleja. Entonces con el signo nos vale para poder clasificar el bien. En este caso, menos por menos va a ser más. El signo es positivo. Esto nos permite, como estamos comparando la variación en una cantidad en base al cambio en el precio de otra, ¿vale? El bien 1 respecto al cambio en el precio del bien 2, eso nos va a servir para ver si son sustitutivos, complementarios o independientes en sentido neto. Como es positivo, podéis echar un vistazo a los apuntes. Esto implica que se ve bien,
Sí. Sustitutivos en sentido neto. ¿Vale? Diríamos, pero bueno, con esto estaría perfecto, pero podríamos decir mejor que el bien 1 es sustitutivo neto del bien 2. Pero bueno, con esto valdría. Iba a decir algo más. Ah, sí, la explicación de por qué es sustitutivo neto. Os podéis quedar con que el signo es positivo, mirar los apuntes y con eso valdría. Lo interesante, lo importante aquí es que es positivo. ¿Por qué? Porque al bajar el precio del bien 2 ocurren dos cosas que veíamos en el caso anterior. Por un lado, aumenta la cantidad del bien 2 por el efecto sustitución y por otro lado, baja la cantidad de Q sub 1, que es lo que vemos. Por eso es negativo el numerador. Como uno aumenta y uno disminuye, que es lo que veíamos aquí, lo que he comentado antes, al efecto sustitución Q sub 1 baja y Q sub 2 aumenta, lo que estamos haciendo es cambiar uno por otro. Simplemente estamos sustituyendo Q sub 2 por Q sub 1. Esto sería en el efecto sustitución. Entonces, como se mueven en diferentes sentidos, son sustitutivos netos. Vamos con el efecto renta. Para el efecto renta, de aumento del bien 1 al cambiar el precio del bien 2, comparamos el equilibrio final con el hipotético que tenemos en medio. Si os fijáis, va a ser el signo contrario y la magnitud exactamente la misma, ¿vale? Porque los números finales y originales son los mismos. Haríamos 75 menos 60,9375. Aquí no sé qué narices que he hecho. Vale, queda lo mismo, 14,0625. Este valor, si os fijáis, es positivo arriba, negativo abajo, por tanto es negativo. Que signifique, el significado de que sea negativo es que el bien es normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué es normal? Lo podemos hacer aquí. Es normal porque al bajar el precio, lo que ocurre es que cuando hablamos del efecto renta, hay que entenderlo como que ocurre con mi capacidad adquisitiva. Al bajar el precio del bien 2, lo que está ocurriendo es que aumenta mi capacidad adquisitiva. Si aumenta mi capacidad adquisitiva y el bien es normal, como ocurre aquí, yo compraré más de ese bien. Entonces, como el precio del bien 2 va para abajo, la cantidad va para arriba, bueno, en este caso, perdón, estamos analizando el bien 1, se mueven en sentidos contrarios, por eso el signo es negativo y simplemente indica que el bien es normal. Al tener mayor capacidad adquisitiva, compro más de ese bien. El efecto total lo puedes hacer de dos formas, o bien sumando el efecto sustitución y el efecto renta, o bien comparando el equilibrio final y el equilibrio original. En cualquier caso, os va a dar 0. O bien menos 14 más 14 es 0, o bien 75 menos 75 es 0. ¿De acuerdo? En este caso nos va a dar igual. El efecto es 0, perdón, el signo sería 0, por tanto diríamos que son bienes independientes en sentido bruto. O que el bien 1 es independiente en sentido bruto del bien 2. Entonces, acordaros muy bien cuando estamos comprando un bien en base al cambio en otro bien, es decir, los valores, estos numeritos no son iguales, los signos nos permiten ver, sobre todo, el efecto renta si es un bien normal o inferior, o sobre todo el sustitución y el total, el tipo de competencia que tienen esos dos productos. En este caso, salen sustitutivos netos e independientes brutos. Acordaros también, un poco como regla general, que si hay dos bienes y el ejercicio es normal, no es un ejercicio raro, como a lo mejor veremos en el siguiente, que sí que es un poquito más raro, el efecto de sustitución tiene que salir siempre positivo. ¿Vale? Con dos bienes siempre tendréis más o menos en una función Cobb-Douglas, etcétera, que son sustitutivos netos. Podríamos tener esto negativo si ya tuviéramos tres bienes o más, ¿vale? Como ocurre en el mundo real, en donde compiten pues más de tres marcas en casi todos los mercados. Vamos ahora a analizar el efecto en el bien 2. Entonces, el efecto en el bien 2, al cambiar el precio del bien 2, haríamos lo mismo comparando cómo han cambiado las magnitudes de Q sub 2.
Entonces vamos a ello. Efecto sustitución. Comparamos la variación entre el inicial y el hipotético. 121,875 menos 112,5. Aquí nos da 9,375. Y esto implica que el símbolo es negativo. ¿Vale? ¿Qué significa este negativo? Esto que vamos a tener en cualquier caso. Esto es lo que llamamos la ley de la demanda. Es decir, al aumentar el precio del bien, baja su cantidad, o como vemos aquí, al bajar el precio del bien, aumenta su cantidad. ¿Vale? El sentido de la variación va a ser siempre la contraria. No podemos sacar mucho más de ahí. Efecto renta, vamos a ver qué tenemos. Haríamos 150 menos 121,875, nos va a dar también positivo 28,125. Perdón, positivo, perdón, soy tonto. Negativo. El efecto renta negativo, exactamente igual que el que teníamos antes, nos implica que el bien 2 es también un bien normal. ¿Vale? Al bajar el precio del bien 2, aumenta mi capacidad adquisitiva y también aumenta la cantidad que consumo del bien Q2. Y por último, el efecto total, pues podríamos comparar 150 menos 112 con 5 y tendríamos 37,5. También podríamos sumar estos dos valores, estos 9 por cierto, no 4, y nos daría lo mismo 37,5. De nuevo esto es negativo, con lo cual aquí podríamos decir que tenemos una demanda normal. Acordaros que con el efecto renta únicamente podemos saber si el bien es normal, neutral o neutro o inferior. En el caso de que sea bien normal, como aquí, no podríamos saber si es un bien de lujo, de primera necesidad o de elasticidad unitaria. Aunque bueno, cuando tengáis Cobb-Douglas, como era nuestro caso, generalmente son bienes neutrales. Pero bueno, en un caso un poco más complejo podría ser bien de primera necesidad o bien de lujo. Eso lo veíamos con la elasticidad y la curva de Engel. ¿Vale? Entonces, para el examen siguiente del tema 567, la curva de Engel y tal no se va a tratar porque entra en el tema 4, pero si alguno va al examen global, pues bueno, lo podéis recordar. Espero que nadie vaya al global, pero bueno, hay algunas notas un poco bajas, con lo cual os animo a intentar el segundo examen, pero bueno, no olvidéis los primeros temas por lo que pueda pasar. Vale, ya tendríamos el apartado A y el apartado B hechos. Vamos a hacer el apartado C, que es ilustrar gráficamente. Entonces, para ello, no nos olvidéis del cuadrado, porque vamos a emplear este cuadrado todo el rato. Entonces voy a parar el vídeo y voy a poner aquí el cuadro. Ok, vale, pues ya tenemos, he puesto aquí el cuadrado con el resumen de cada uno de los equilibrios, inicial, hipotético y final, y aquí el cuadrante donde vamos a dibujarlo todo. Entonces empezamos con el equilibrio número 1. Primero dibujaríamos la curva, o la recta, mejor dicho en este caso, de presupuesto, la curva presupuestaria. Entonces, misma pregunta de siempre, si tenemos 600, el bien 1 vale 2, como máximo podremos comprar 300 unidades del bien 1 y del bien 2, pues 600 partido por 4, 150. Pero no por aquí. Obviamente no es a escala porque veis que estas magnitudes son iguales, pero bueno. Mientras se vea bien, vaya hombre, no me llega. Bueno, pues a ojo. Ahí está. Vale, entonces teníamos esta curva presupuestaria y el bien que hemos encontrado, que era el óptimo, en este caso era Q1 75, que estará en un cuarto, por ejemplo por aquí. Y 112,5. Los que vais rápidos, pues podéis pasar el vídeo al final, ver si lo tenéis igual. Entonces aquí tendríamos el punto óptimo en el equilibrio inicial. Vale.
Vamos a hacer el final primero, porque suele ser mejor, yo creo, hacer el original, luego el final y luego hacemos el hipotético, ¿vale? Porque hay que encajar varias cosas en el hipotético. Entonces, para hacer el final lo voy a hacer en azul, espero que en colores se vea bien en el vídeo. Entonces, nos preguntamos la misma pregunta. Con 600 euros, ¿cuánto puedo comprar del bien 2? Lo mismo, 300 euros. Con lo cual, este punto será el mismo. Y si el precio es 3, podré comprar hasta 200 euros del bien 2. Vale, a ver si a ojo. Y... Bueno, ahí me he ido un poco, pero bueno, yo creo que se ve bien. Entonces, el punto óptimo antes era este, lo voy a poner un poco más grande. El punto óptimo final era Q1 75, con lo cual los mantenemos en el mismo valor de Q1, pero Q2 era 150. La verdad es que me ha salido bastante bien y me encaja toda la perfección. Si no lo hacéis con regla y no sale tampoco tan perfecto, no pasa nada. Mientras se quede reflejado el valor de cada equilibrio, perfecto. Entonces vamos a dibujar ahora el equilibrio hipotético. Entonces lo más importante de este caso es que tenéis que hacer una recta donde tenga la misma pendiente que la final, lo voy a hacer en azul. Entonces el hipotético tendrá la misma pendiente que la final, ¿por qué? Porque los precios son iguales, tanto en la final como en la hipotética. Entonces la pendiente de la curva presupuestaria, que viene determinada por esos precios, tendrá que ser exactamente la misma, ¿vale? Serán paralelas la azul y la verde. Y además, como la hipotética se hacía manteniendo mi capacidad adquisitiva, tendré que poder comprar el caso inicial, con lo cual esa recta pasará sí o sí por este punto. Entonces hacemos una recta que sea paralela a la verde y que pase por el punto inicial. Y sería algo así. Entonces, podéis hacer primero los numeritos y luego hacer la curva. Lo que pasa es que a veces, según cómo lo hagáis y lo hacéis a mano, pues no puede quedar tan bien lo de que sean paralelas y pase por el punto. Entonces yo suelo hacerlo primero a ojo, paralelas y que pase por el punto, y ahora miraremos estos valores cuáles son. Entonces lo hacemos, la renta era 487,5 partido por 2. Como máximo puedo comprar 243,75 unidades del bien 1. Y del bien 2, pues 487,5 partido por 3, 162,5, ¿vale? En este caso, fijaos que concuerda. Si no os concordara este valor con que está entre 150 y 200, pues algo habéis hecho mal. Y en este caso, el equilibrio era en 60, con lo cual estamos por debajo de 75, y 121, con lo cual estaremos, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues vamos a poner con 9 y ya está. Y ya tendríamos el gráfico hecho entre el equilibrio inicial, Q1, el equilibrio hipotético, en azul, y el final en verde. Ya si quisiéramos, lo que pasa aquí no se va a mover muy bien, pero bueno, lo voy a hacer una vez que ya está hecho esto, no me importa intentar ensuciarlo, que sería dibujar las curvas de indiferencia. Entonces, la del equilibrio inicial, simplemente dibujáis una curva de indiferencia que choque justo en ese punto. La del equilibrio hipotético, pues exactamente lo mismo. Y la del equilibrio final, pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que sí se ve un poco peor todo el dibujo, pero bueno. Si nos lo piden, pues dibujamos las tres curvas de indiferencia. Ya tendríamos dibujado el equilibrio que nos pedían en el apartado C. Vamos con el apartado D. Pues en el apartado D nos piden clasificar el bien 1 en términos brutos y netos. Bueno, pues esto ya está hecho. Lo he hecho antes. Entonces, lo vuelvo a repetir, nos piden clasificar el bien 1, pues diríamos que el bien 1 es un bien normal. Como he dicho antes, no podríamos decir claramente si es de primera necesidad, bien de lujo o de elasticidad unitaria, pero bueno, es bien normal.
es un bien sustitutivo neto del bien 2 y es un bien independiente bruto del bien 2, ¿vale? Es decir, al variar el precio del bien 2 no modificamos el consumo de Q1, pero eso ocurre porque sustituimos los dos bienes en una cantidad igual a lo que sería el efecto renta, ¿vale? La caída en nuestra capacidad adquisitiva, como baja el P2, el aumento en mi capacidad adquisitiva se neutraliza con la caída derivada del efecto sustitución, de forma que al final el consumo de Q1 no varía. Entonces simplemente habría que decir que el bien 1 es sustitutivo neto e independiente bruto. Y ya tendríamos el apartado D. Apartado E. Partiendo de la situación del equilibrio inicial en A, con lo cual vamos a ir ahí, a ver que lo busque, teníamos una utilidad que era igual a 2/3 de Q sub 1 por Q sub 2 al cubo. Aquí he puesto el 0, no sé muy bien por qué. Y de aquí habíamos obtenido que la curva de demanda original, a ver que tengo ya muchos folios por aquí, que este problema era muy largo, Q sub 1 nos daba, esto lo tendréis por ahí apuntado, I igual a 4 por P sub 1, y Q sub 2 era igual a 3I por 4P sub 2. Vale, y en A teníamos que Q sub 1 era 75 y Q sub 2 era 112,5. Vale, entonces partiendo del apartado A, nos pregunta, el gobierno quiere establecer un impuesto sobre el consumo de Q sub 2. Entonces hay dos opciones. Apartado I, un impuesto de 2 unidades sobre cada unidad adquirida. Entonces, cuando hay un impuesto sobre un bien, lo que ocurre es que el precio aumenta exactamente igual que la cantidad de ese impuesto. Es decir, originalmente el precio de 2 era 4. A esto le sumamos el impuesto, que era de 2 unidades, con lo cual el nuevo precio va a ser igual a 6, ¿vale? El impuesto se añade sobre, como por ejemplo con el IVA, lo que hacemos con el IVA es añadir al precio original una cantidad que va a ser el impuesto que pagaremos por ese bien. Entonces nos piden nos piden saber qué impuesto o medida va a preferir el consumidor. Entonces vamos a ver qué ocurre con las cantidades de esos bienes al aumentar el precio y calcularemos la utilidad en cada uno de los supuestos. Entonces, si P sub... estos dos, perdón. No sé qué narices he puesto aquí. Sí, el que cambia es P sub 2. Entonces vamos a ver. ¿Cuál será ahora la nueva cantidad de Q sub 1? Q sub 1, fijaros que no va a cambiar. La renta en el caso I es la misma. El precio de 1 no varía. Sigue siendo, lo he puesto aquí antes, perdón. 2 y 4 en el caso original. Entonces, eso es. 600 partido por 8, pues va a dar 75 como antes. Con lo cual Q sub 1 no varía. Q sub 2, ¿qué va a ocurrir con él? Ahora será 3 por 600 partido por 4. Ahora el precio es 6 por el impuesto. Entonces sería 1800 partido de 24, 75. Entonces, con estos dos vamos a calcular la utilidad. La utilidad será igual a, vamos aquí, la verdad es que va a quedar bastante grandecica, será 75, que es Q sub 1, por 75 al cubo, por 2, partido por 3. Y aquí sale un monstruaco de narices, que sería 21.093.750. Vale. Entonces, esa sería mi utilidad con este consumo de bienes. Entonces nos piden ahora un impuesto, en el caso 2, sobre la renta, donde se recaude la misma cantidad que se recaudaba en el caso I. Entonces primero vamos a calcular cuánto se recauda en el caso I. Si el consumo de Q sub 2 es 75 y el impuesto son 2 euros por cada unidad,
voy a poner la recaudación es igual a 2 euros por 75, 150 euros. Entonces, en este caso, vamos a ver qué ocurre si el precio del bien 2 sigue siendo 4, el precio del bien 1 sigue siendo 2, pero la renta ya no es 600, ¿vale? Es 600 menos el impuesto que pone el gobierno, que va a ser de 150. ¿Vale? De 150 porque es la misma recaudación que teníamos en el caso I. Entonces, la renta ahora será 450. Entonces, con ese caso, Q sub 1, ¿cuánto será? Pues la renta, 450, partido por 4 por 2, que es 8. 450 partido por 8. Voy a repetir por si acaso. Sí. 56,25. Y Q sub 2 será igual a 3 por 450 partido por 4 por P sub 2, que ahora sigue siendo 4. Y esto es 450 por 3 partido de 16, 84,375. Entonces, con estos datos, ahora volvemos a calcular la utilidad. Entonces sería 56,25, Q sub 1, por 84,375 al cubo. Voy a hacerlo manualmente porque no sé muy bien cómo hacer el cubo sin fastidiarlo. La verdad es que yo suelo usar poco la calculadora. Pon 2 partido de 3 y nos queda 22 millones. Lo demás ya nos da exactamente igual. Lo importante es que la utilidad es mayor, si os fijáis. Aquí teníamos 21 millones, aquí tenemos 22 millones. Como os he comentado muchas veces, la magnitud realmente nos da igual, porque no tiene sentido, creo que es cardinal exactamente en la utilidad. Es el sentido ordinal lo que nos interesa. Como la utilidad es simplemente mayor, diríamos que la opción 2 es mejor que la opción I, que la opción 1, ¿vale? Porque la utilidad es mayor. Vamos con el apartado F, que es el último. Entonces vamos con el apartado F, que es quizá el más complicadete, aunque ya veréis que vamos a hacer una pequeña trampita para que no sea tanto. Y lo que nos piden es determinar el cambio en el excedente del consumidor. Derivado del impuesto de I, ¿vale? Que acordaros que es que el precio del bien 2 pasaba de 4 a 6. Entonces, ¿os acordáis? Con el impuesto, cuando variaba I, lo tengo por ahí, la cantidad de Q sub 1 no variaba, se quedaba en 75. ¿Por qué? Porque la función de demanda del bien 1 no va a cambiar con lo que ocurra en el precio del bien 2. Con lo cual, para calcular el excedente, aquí simplemente tendríamos que ver qué ocurre con la demanda ordinaria del bien 2. Entonces, en este caso, únicamente nos fijaríamos en el bien 2. Si tuviéramos los dos bienes, tendrían que especificar en el problema qué excedente queremos calcular, el del mercado del bien 1 o el del mercado del bien 2. En este caso, no, yo creo que también debería ponerlo, pero bueno, en este caso no lo pone, pero sabemos que solo cambia el precio del bien 2, con lo cual nos centramos en ver qué ocurre con Q sub 2. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es dibujar la función de demanda de Q sub 2, que era 3i partido de 4p sub 2, y era 600, con lo cual esto era 1800 partido por 4, se nos va a quedar 450, vaya 4 más raro hecho aquí, partido por p sub 2. Y si también lo hacemos, despejamos p sub 2, esto sería 450 partido de q sub 1. Si dibujáis esta función de demanda, os va a salir algo así. Entonces ocurre que no es una recta y por tanto el cálculo del excedente, que acordaros que era con el área, no es tan simple como hacer el cálculo del área de un triángulo. Pero, como os comenté en el examen, si os pongo excedentes, con que me lo hagáis con área de triángulos va a ser suficiente. Entonces, vamos a ver primero en el gráfico qué es lo que tenemos que calcular realmente. Originalmente el precio era 4,
y con el precio 4 consumíamos una cantidad, lo tenéis en el apartado A, de 112,5. Después el precio pasó a ser a 6 y con el precio de 6 consumíamos 75. Lo hemos calculado en el apartado I en el apartado I del apartado E, ¿vale? Es lo que ocurría cuando poníamos el impuesto. Entonces, originalmente, el excedente del consumidor, ¿qué es? Es la diferencia entre la curva de demanda y el precio que estamos pagando, con lo cual sería este área de aquí. ¿De acuerdo? Estoy más o menos señalando con el boli. La área que queda por debajo de la función de demanda y el precio que efectivamente pagaba el consumidor. Ahora, ese área, ¿cuál es? Al cambiar el precio es el área por debajo de la función de demanda hasta 6. Con lo cual, lo que ha caído sería todo esto. Este área es lo que caería el excedente del consumidor, ¿vale? Porque era parte del excedente antes, que llegaba hasta 4, y ahora no lo es porque solo llega hasta 6 tras el cambio en el precio. Entonces vamos a calcular cuánto sería este área. Como digo, la versión correcta de realizar el cálculo sería haciendo la integral, ¿vale? Haríamos la integral de esta curva para calcular cuál sería este área. Yo, si alguien quiere intentarlo, pues lo puede hacer. Lo he calculado yo, a ver si lo encuentro. Lo he calculado antes. Y me daba, lo pongo aquí, me daba que realmente este área haciendo integrales es 182,459. Entonces, si alguien quiere intentarlo, pues lo podéis hacer. Pero bueno, no perdéis mucho tiempo, porque como digo, en el examen, si pongo algo de excedentes, serán correctas. Y bueno, ahora veremos que asumiendo que eso es un triángulo, pues nos va a dar algo muy, muy parecido. Entonces vamos a calcular de forma manual, asumiendo que esto es un triángulo, cuál sería este área. Entonces, ¿este área qué sería? Primero este cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Este cuadrado cuánto es? Pues base, que es 75, por altura, que es 6 menos 4, 2. Más el área de este triángulo, suponiendo que es un triángulo, que sería la base es 112,5 menos 75, ¿de acuerdo? Esta distancia, por, de nuevo, 2 por altura, y la del triángulo habría que dividir por 2. Si calculáis esto es 150 más, esto sería 112,5 menos 75 por 2 partido por 2, 37,5, que es igual a 187,5, ¿vale? Fijaos que la magnitud es obviamente diferente porque esto no es un triángulo y es un poquito mayor. ¿Por qué es un poquito mayor? Si os fijáis, es porque si fuera un triángulo, esto se iría por aquí. Al ser convexa, el área va a quedar un pelín más pequeña porque este área no se debería contar, ¿vale? Pero bueno, como digo, en el examen serán rectas, con lo cual serán triángulos y cuadrados, y veis que realmente la diferencia no es tan grande. Pero bueno, si alguien quiere intentarlo, pues ahí tenéis la solución. Entonces, el excedente, que es lo que nos preguntan en el F, caerá en 187,5, ¿vale? Caerá porque antes teníamos todo esto, ahora tenemos solamente esto de acá, con lo cual esto lo hemos perdido como excedente. Al subir el precio, bueno, pues hemos perdido ese bienestar en el consumo de Q2 derivado, o esa satisfacción, mejor dicho, del intercambio derivado de ese aumento en el precio. Y ya tendríamos el ejercicio 3 hecho. Vamos con el 7. Entonces, ejercicio 7. Este es muy similar a lo que hemos hecho, pero la función de utilidad no es estrictamente convexa, con lo cual nos van a salir alguna cosita que es un pelín diferente, ¿vale? Pero bueno, sobre todo es muy importante para entender bien los conceptos. Entonces, a ver qué nos dan. Nos dicen que el individuo 1, bueno, el consumidor, está entre comprar cintas de vídeo y DVDs. Esto se hizo en la década pasada ya. Supongo que ahora DVDs ya ni se venden, ¿no?
sería entre Blu-rays y Blu-rays 4K o algo así. Pero bueno, cintas de vídeo y DVDs. El precio del bien 1 es, a ver que amplíe, 5 euros. El precio del bien 2 es 15 euros. Vale. Y nos dicen que el consumidor tiene además una renta de 900 euros. Y la primera línea, que es lo importante. La primera línea pone, el consumidor está siempre dispuesto a intercambiar 2 cintas por un DVD. ¿Vale? Entonces, muy importante, a partir de eso tenemos que intentar sacar la función de utilidad. Que no nos la piden, pero bueno, de hecho no haría falta, pero nos va a ser útil. Entonces, ¿qué significa que esté dispuesto siempre a intercambiar 2 cintas de vídeo por un DVD? Significa que la RMS del bien 1 al bien 2 es igual a ¿cuánto? Acordaros que esta cantidad es siempre igual a menos, en su definición, la derivada de Q sub 2 respecto a la derivada de Q sub 1. ¿Vale? Esto va a ser siempre porque es la definición de RMS. ¿Cuánto debería variar Q sub 2 si varío Q sub 1 en una cierta cantidad? Y nos dicen que si aumento el DVD, que es el bien 2, en una unidad, debería caer las cintas de vídeo, que es Q sub 1, en 2 unidades. ¿Vale? Repito, nos dicen que estoy dispuesto a cambiar 2 unidades de cintas, 2 unidades de cintas, bajar mi consumo en 2 unidades de cintas por una unidad de DVD, ¿vale? Con luego, acordaros, el menos delante. Esto significa que la RMS va a ser siempre de 1 medio. Adicionalmente, sabemos que la RMS la podemos también calcular como U sub 1 partido por U sub 2, también forma parte de la definición. Entonces, de nuevo, no lo piden, pero podríamos pensar, que esto lo hemos hecho en algún caso, en alguna función de utilidad donde la utilidad marginal sea siempre 1, la utilidad marginal del bien 1, perdón, sea siempre 1, y la utilidad marginal del bien 2 sea siempre 2. Como por ejemplo, Q sub 1 más 2 Q sub 2. No tiene por qué, podría ser 2Q sub 1 más 4Q sub 2, podría ser eso al cuadrado, bueno, habría infinitas funciones que nos permitirían tener esta RMS, pero la más simple y por tanto la más útil sería, por ejemplo, esta de aquí. Entonces lo importante es que la RMS es siempre 1 medio. En el consumo óptimo, entonces esto, porque me lo preguntáis o lo decís muchas veces y no es correcto del todo, esto lo igualáis siempre a P sub 1 partido por P sub 2. Y no, eso sería únicamente en la cesta óptima. Y cuando la función es estrictamente convexa, que en este caso no es. Entonces, para saber cuál sería el consumo óptimo, tenemos que aplicar la lógica. Entonces vamos a primero aplicar la lógica y luego haré un vídeo gráficamente para que veáis gráficamente por qué es la solución esa en concreto. Entonces, ¿cuál es el cociente de precios? El cociente de precios aquí es P sub 1, que es 5, partido por P sub 2, que es 15. Y esto es igual a 1 tercio. Entonces, si os fijáis, el problema es que en este caso la RMS, que es 1 medio, va a ser siempre mayor a 1 tercio, que es el cociente de precios. ¿De acuerdo? En el equilibrio deberían ser iguales, pero en este caso no lo es, ¿vale? Porque la RMS siempre va a ser mayor que el cociente de precios. Cuando ocurre eso, cuando la RMS siempre va a ser mayor que el cociente de precios, lo que ocurre es que Q sub 1 va a tener que ir aumentando constantemente hasta lo más que pueda. Esto implica que el individuo siempre estará dispuesto a vender Q sub 2 por 15 euros y comprar Q sub 1 por 5 euros y aumentar su utilidad. ¿Vale? Esto lo veíamos en el tema, creo que era el 2. ¿Vale? Fijaos por qué, vamos a poner un caso en concreto. Si yo vendo una unidad del bien 2, gano 15 euros. Si gano 15 euros, puedo comprarme 3 cintas de vídeo, ¿vale? Porque cada una vale 5. Entonces, he bajado una cantidad de DVD y he aumentado 3 de vídeo.
Yo estaba dispuesto a solamente aumentar 2 la de vídeo. Si gano una más y gano 3, pues mejor que mejor. Con lo cual siempre... Oye, aquí he puesto Q2. Q1. Entonces siempre aumentará Q1, ¿vale? Repito, porque puedo vender DVD, ganar 15, comprar 3 de vídeo, y si compro 3, pues estoy mejor que si solamente aumento 2, que es lo que como mínimo yo exigía. Entonces esto implica que Q1 aumentará todo lo más que pueda, y si hacemos el gráfico, vamos a hacerlo, Q1, Q2, como máximo de Q1, ¿cuánto puede comprar? Pues 900 partido por 5, 180, y de Q2 como máximo puede comprar 900 partido de 15, 60. Hacemos la recta presupuestaria y el consumo óptimo será aquí en Q1. ¿Por qué? Porque si hacemos las curvas de indiferencia, las voy a hacer en rojo, la curva de indiferencia tendrá una pendiente mayor, porque de nuevo la RMS es un medio, la pendiente de la curva de indiferencia será mayor que la de la curva presupuestaria, y por tanto la máxima utilidad iríamos aumentando hasta llegar al máximo, que sería 180. Por tanto, en ese caso, con esos precios, Q1 será 180 y Q2 será 0. Si los DVDs se abaratan y pasan a ser 9 euros, ¿qué ocurre? Vamos a verlo. Apartado B. Si P2 ahora pasa de ser 15, que era antes, a ser 9, ¿qué ocurrirá con el consumo? Descomponer el efecto total según Slasky y representar gráficamente. Entonces vamos a hacer, como hemos hecho antes, todos los efectos. Para ello vamos a... voy a hacer aquí un resumen. El equilibrio original era P1 5, P2 15, renta 900, y teníamos que Q1 era 180 y Q2 era igual a 0. Equilibrio hipotético. P1 sigue siendo 5, P2 ahora es 9, y nos preguntamos cuál es la renta que me permite con estos precios comprar la misma cantidad de antes. Y fijaos que este caso es un pelín más especial. Como antes comprábamos únicamente de Q1 y su precio no ha cambiado, la renta que tendremos será la misma, ¿vale? Acordaos que la renta hipotética la calculamos con los nuevos precios, 5, y las anteriores cantidades, 5 por 180 más 9 por 0. Entonces aquí el problema es que, aunque ha bajado el precio del bien 2, como antes consumíamos 0, ese cambio no afecta a esa renta hipotética. Este valor nos va a seguir dando 900. Y vamos a ver ahora cuál sería con esa renta hipotética el consumo de mis bienes. Para ello, comparamos otra vez la RMS, que sigue siendo un medio, con el cociente de precios. El cociente de precios, ¿cuánto es ahora? Es 5 partido de 9. ¿Cuál es más grande? Si os fijáis ahora, un medio es 0,5 y 5 partido de 9 pues va a ser mayor que 0,5. Ahora tenemos lo contrario. Como la RMS es menor que 5 medios, lo que haremos es siempre aumentar Q2 todo lo que podamos, ¿vale? Cuando la RMS es menor que el cociente de precios, significa que yo puedo vender, en este caso Q1, comprar con lo que saco Q2 y ganar utilidad con esa operación. Y como la RMS es constante, podré hacer eso de manera reiterada todo lo más que pueda. Con lo cual, en este caso, Q2 será lo máximo que pueda comprar, que en este caso es 900 partido de 9, igual a 100. Y Q1, pues no compraré en este caso absolutamente nada. Y finalmente calculamos el equilibrio final. ¿Y aquí qué tenemos? Vamos a obtener exactamente lo mismo. Los precios finales son los que teníamos en el caso hipotético. La renta hipotética es exactamente la misma, 900, no ha cambiado en todo el ejercicio, por
esta condición especial que teníamos aquí. Y aquí tendremos lo mismo, la RMS es constante igual a un medio, que es menor que el cociente de precios, que es 5/9. Eso implica que aumentaremos Q2 todo lo posible y por tanto Q2 será 100 y Q1 será 0. Vale, vamos a calcular el efecto renta y el efecto sustitución. Para ello, aunque este ejercicio es un poco especial, voy a seguir la misma metodología para que la podáis aplicar siempre que podáis. Entonces tenemos equilibrio inicial, hipotético y final, Q1 y Q2. Aquí teníamos 180, luego 0 y 0. Aquí teníamos 0, 100 y 100. Entonces, de nuevo aquí ha cambiado el precio del bien 2, con lo cual lo que haremos es obtener el efecto de sustitución, efecto renta total del bien 1, sustitución, renta total del bien 2. El primer número aquí será el 1, vamos a comparar qué ocurre con el bien 1 y luego qué pasará con el bien 2. Y el segundo número, como lo que ha cambiado es el precio del bien 2, sería en este caso 2. Vale, el segundo numerito siempre es el del bien que ha cambiado su precio. Vale, ¿qué ha pasado con el precio? Aquí tendremos siempre una fracción. El precio ha pasado de 15 a 9, con lo cual ha caído en 6 unidades. Con lo cual ponemos siempre en el denominador menos 6. Cuando el precio cae, denominador será negativo. Vale, ¿qué ha pasado con S12? Ha pasado de 180 a 0, por tanto ha caído en 180 unidades. 180 partido por 6, pues será 30. Menos por menos se queda más, esto será positivo. Como es positivo, exactamente igual que antes, lo que implica es que al bajar el precio del bien 2, consumimos menos del bien 1. Esto implica que son bienes sustitutivos netos. Efecto renta, ¿qué ha pasado? 0 menos 0 es 0. Por tanto, diríamos que no ha caído nada mi consumo por el efecto renta. Como esto es 0, diríamos que el bien es un bien neutro, al que el efecto renta no le afecta. Y el efecto total, pues o bien sumáis 30 más 0, o bien restáis 0 menos 180 y lo ponéis aquí, os dará exactamente lo mismo, 30 más 0 es 30. Esto es positivo, con lo cual tendremos una demanda normal en donde el bien 1 es sustitutivo bruto del bien 2. Vale. Vamos con, bueno, de hecho aquí lo de demanda normal me lo he sacado del ala porque eso lo vamos a ver en el 2. Aquí directamente podéis decir que el bien 1 es sustitutivo bruto del bien 2 o, de nuevo si queréis, que los bienes son sustitutivos brutos. Vamos con el bien 2. Sustitución, lo que haríamos es 100 menos 0 aumentado en 100. Esto es negativo. Ya sabemos que esto va a ser siempre negativo por la ley de la demanda. Efecto renta, 100 menos 100 es 0. Exactamente igual que en el caso de antes, tenemos un bien neutro. Y el efecto total, pues 100 menos 0 sería 100. Esto es negativo. Ahora sí, diríamos que es un bien, demanda normal. ¿Vale? Al aumentar el precio, bajamos la demanda, o al bajar la demanda, al bajar el precio, aumenta la demanda. El signo de las dos es el contrario.
con lo cual ya tendríamos más o menos la clasificación de los bienes, son bienes neutrales, cuyo único efecto en este caso es el efecto sustitución entre un bien por el otro. ¿Qué más nos piden? Representar gráficamente. Vamos a hacerlo igual que antes y tengo miedo de hacerlo no muy bien, con lo cual haré un vídeo donde lo muestro más, yo creo que un poco mejor. Pero bueno, vamos a hacer eso también para tenerlo. Entonces, tenemos como siempre la curva presupuestaria. En el equilibrio original, esto era con los precios 5 y 15. La renta era igual a 900. Y aquí la gracia es que en el equilibrio intermedio tenemos más o menos lo mismo que en el equilibrio final, porque tenemos unos precios igual a 5 y 9, y la renta es exactamente la misma, 900. Entonces voy a hacer en rojo, creo que he empleado antes en rojo también, bueno, no lo voy a buscar porque no lo encuentro, creo que he hecho en rojo la inicial. Entonces, como máximo podemos comprar de Q1 180, esto sí que lo he hecho antes, y 900 partido de 15, 60. Esta sería la inicial y esta sería el consumo óptimo a los precios iniciales. A los precios finales, sí que me interesa ahora buscar el color. Sí, lo he hecho en verde, vale. A los precios finales teníamos que lo máximo que podíamos comprar del bien 1 seguía siendo lo mismo, 180, pero el precio del bien 2 ha bajado, con lo cual como máximo podíamos comprar 100 unidades. Ok, entonces en este caso el óptimo estaba justamente en este punto. Entonces acordaros, se puede ver gráficamente, que la recta intermedia, ¿cómo se dibujaba? Era igual a una recta que era paralela a la verde, con la misma pendiente, y que pasaba por este punto, por el punto original. La única es la misma, ¿vale? Habría que dibujarla encima, que igual no se va a ver muy bien. Pero bueno, como digo, sería paralela y pasaría por este punto. O lo hacéis con ese tipo de lógica, o simplemente veis que ambas tienen la misma renta y los mismos precios, con lo cual la recta tendrá que ser sí o sí la misma. Entonces vamos a ver ahora gráficamente este equilibrio. Vale, entonces aquí tenemos, voy a hacer en el gráfico en GeoGebra, como he hecho alguna vez en matemáticas, y primero empezamos poniendo la curva presupuestaria, que sería la línea roja, ¿vale? Simplemente es una línea que pasa por el punto 0, 180, perdón, 180, 0 y 0,60, era lo máximo que podíamos comprar de cada uno de los bienes, y lo importante es que la pendiente de esta recta siempre era igual a un tercio, ¿vale? Porque en este caso, por los bienes, la pendiente es un tercio. Si ponemos la función de utilidad, que es esta de aquí, lo que obtenemos, si empezamos, por ejemplo, con una utilidad muy baja, es que si vamos aumentando la utilidad y movíamos la curva de indiferencia hacia arriba, el máximo que podíamos encontrar era efectivamente en el punto en el que Q1 era 180, si me deja dejarlo ahí, y Q2 era igual a 0, ¿vale? Que es el punto óptimo que hemos encontrado en el apartado A. ¿Qué ocurre si el precio del bien 2 cambia? Entonces aquí en vez de 15, en el precio del bien 2, voy a poner que es igual a 9, y automáticamente la pendiente de la curva presupuestaria cambia de un tercio que era antes a 5 novenos que es ahora. Ahora en este caso la pendiente de la curva roja es mayor que la pendiente de la curva verde. Y eso implica que podemos todavía aumentar la verde un poco más hasta llegar a un nuevo óptimo, que sería ese punto de ahí. En ese nuevo óptimo, Q1 sería 0 y Q2 sería igual a 100. Entonces, bueno, con GeoGebra, si hay que uno se anima, pues podéis, algún ejercicio que tengáis alguna duda, pues
podéis animar a intentar dibujarlo y, y ver un poco cómo se comportan las funciones. No es muy complicado de utilizar este programa. Y bueno, si tenéis alguna duda específica y queréis utilizarlo para vosotros mismos, me podéis también preguntar alguna duda. Y bueno, con esto ya tendríamos el apartado B. Únicamente era para enseñaros un poco gráficamente por qué ocurre ese cambio en el equilibrio. Y pasamos al apartado C. Y ya por último, apartado C, nos piden describir o clasificar los bienes, que de nuevo ya lo he hecho, ¿vale? Esto lo suelo hacer siempre automáticamente después de calcular los efectos renta y sustitución. Y nos preguntan, ¿cómo se comportan los bienes en términos brutos? Pues son sustitutivos en términos brutos. Al bajar el precio del bien 2, sí o sí va a aumentar, va a caer la demanda del bien 1, ¿vale? Que es lo que ocurre aquí. Cae directamente la demanda del bien 1. Determinar si el bien 2 es normal, inferior o neutro. En este caso es un bien neutro, ¿vale? Porque el efecto renta es igual a 0. Y el bien 1, exactamente igual, es un bien neutro. Y con eso tendríamos ya el ejercicio 7 terminado, ¿vale? Entonces cualquier duda que tengáis, del tema 5 ya no voy a hacer más, podéis intentar hacer alguno más vosotros. Si tenéis dudas, pues me podéis preguntar o pedir tutorías. Un saludo.